Los desgarradores testimonios de las personas que en su infancia fueron objeto de abuso sexual por miembros del clero, comenzó en el Vaticano una histórica cumbre contra la pederastia que es liderada por el Papa Francisco. Religiosos de todo el mundo se congregan durante 4 días para abordar la manera de los crímenes sexuales, de sancionar y también su encubrimiento, que han manchado la imagen de la Iglesia Católica. El pontífice pidió escuchar el grito de los niños que exigen justicia. Ha pedido medidas concretas para atender este problema. El mea culpa de la Iglesia Católica. Comenzó en el Vaticano la cumbre para discutir la manera como la institución tratará el problema que ha manchado tanto su imagen como su credibilidad en todo el mundo: el abuso sexual a menores por parte de miembros del clero y su posterior encubrimiento. Con la presencia de 114 representantes de las conferencias episcopales, el Papa Francisco, que ayer calificó a quienes se dedican a criticar a la Iglesia como amigos del diablo, dio inicio al encuentro que se prolongará hasta el próximo domingo, exigiendo medidas concretas para atender la epidemia de los abusos. Oigamos el grito de los pequeños que piden justicia. El peso de la pastoral y de la responsabilidad de la Iglesia pesa sobre nuestro encuentro y nos obliga a discutir de manera sinodal, sincera y profunda sobre cómo afrontar este mal que aflige a la Iglesia y a la humanidad. El pueblo santo de Dios nos mira y espera de nosotros. No condenas simples y obvias, sino medidas concretas y efectivas para poner en práctica. Del evento salieron 21 propuestas que han realizado los diferentes comités y conferencias episcopales y que fueron definidos como una hoja de ruta y punto de inicio para atender el problema. Entre las propuestas se destacan puntos como crear centros de escucha para las presuntas víctimas, garantizar la proporcionalidad del castigo con respecto al delito cometido, es decir, que los sacerdotes y obispos culpables de abuso sexual de menores tienen que ser expulsados de sus cargos, y realizar una evaluación psicológica a cargo de expertos cualificados y acreditados para los candidatos al sacerdocio y la vida consagrada, entre otros. La jornada comenzó poniendo sal en la herida. Los obispos tuvieron que escuchar varios videos de testimonios de las víctimas, donde ellos aseguran que cuando quisieron denunciar lo ocurrido fueron tratados como mentirosos. El hecho dio paso a discursos cargados de emoción y arrepentimiento por parte de la jerarquía eclesiástica. Las heridas de la reciente crisis llevaban el recuerdo del sufrimiento de los inocentes, pero también el recuerdo de nuestra debilidad y pecaminosidad. Los heridos por el abuso y el escándalo deben tener fe en este momento. Las víctimas que se han sentido rechazadas y no escuchadas, pues jamás fueron recibidas por el Papa, desde ya expresaron su decepción con las primeras conclusiones de la cumbre, pues las calificaron de vagas y flojas. Aseguran que no reflejan una verdadera política de tolerancia cero contra los abusadores. La Iglesia Católica se enfrenta a una de las mayores pruebas de fuego de su historia, pues, al igual que ha ocurrido con otros temas sociales, los afectados han decidido romper su silencio en todo el planeta. Desde el año pasado se han exacerbado los escándalos que llegan desde todos los rincones. La renuncia de los 34 obispos chilenos, la salida del ex cardenal Theodore McCarrick por abusos en la arquidiócesis de Nueva York, los más de 300 supuestos casos de sacerdotes depredadores publicados por la Corte Suprema del Estado de Pensilvania y el reconocimiento de abusos sexuales contra las monjas son solo ejemplos de una práctica sistemática de encubrimiento a crímenes sexuales que ha sido durante décadas abrazada por la Iglesia. Un gesto para pedir perdón. Justamente esta ha sido la interrogante, porque muchos han interpretado esta acción que vemos en pantalla del Papa Francisco frente a una de las víctimas de abuso sexual por parte de la Iglesia. Se trata de Marek Lisinski. Él es el líder de la ONG polaca Have No Fear, quien en conjunto con otros miembros de la organización se han reunido con el Papa Francisco en la víspera de esta conferencia, de esta cumbre contra la pederastia. Lisinski viajó a Roma para compartir su experiencia y cómo fue su vida después de haber sido maltratado sexualmente por un sacerdote católico. La ONG que lidera además entregó al Papa un informe sobre los obispos polacos que descuidan los casos de pedofilia y no informan sobre los crímenes. La reunión de ayer con el Papa Francisco luego de la audiencia general fue una sorpresa muy agradable para mí. Estaba muy emocionado, aunque esto no resuelve los problemas por los que vinimos aquí. Seguimos la lucha por la tolerancia cero para la pedofilia en la Iglesia. Tenía 13 años cuando fui abusado por un sacerdote católico. Esto ha impactado profundamente en mi vida y he tratado de solucionarlo, principalmente ayudando a otras personas que fueron víctimas de abuso.
Este trauma estará conmigo hasta el final de mi vida. Tengo muchas esperanzas de cambio después de mi reunión con el Papa ayer, pero tengo que asegurarme de que al señalar estos problemas a la atención del Papa, también se transmitirán a las iglesias de los países afectados por este escándalo, o incluso mejor, que se tome una decisión para solucionar este problema.